Regresaron ahora a su tierra, a la tierra de Noemí, el pueblo de Dios. Y Noemí era hacendosa. Ruth era hacendosa. Empezaba a recoger la cebada. Y Boaz reconoce y observa a esta mujer. Y le echan el cuento o la historia a Boaz de quién ella era. Y le tocaba redimir. En esos tiempos, si alguien era de otro pueblo, para que esta persona perteneciera al pueblo de Dios, tenía que ser por matrimonio. Right? Pero como el esposo de Ruth había muerto, le tocaba al pariente más cercano comprarla. Comprar la tierra de él y comprar su mujer y su pertenencia, hacerse cargo de ella. Pero como ella era de Moab, este pariente no quiso. Él quería la tierra, pero no quería la moabita. Quería la leche y la vaca. Quería la tierra, pero no a la moabita. Pero es un chiste de mi esposa. Entonces, ¿qué pasa? Cuando Boaz sí sabía las cualidades que había en Ruth, a pesar de que era de otra tierra, y él le dijo: ok, si tú no quieres redimir, tírame tu calzado para que yo redima. Y así fue. Y él la redimió. Una moabita. Y dice la palabra al final del libro de Ruth que Boaz y Ruth tuvieron un hijo. Y el hijo se llamaba Obed. Y Obed fue papá de Isaí. Isaí es papá de David. Y David es donde viene el linaje de Jesús, nuestro Salvador. Una moabita inadecuada fue la que trajo la genealogía de nuestro Salvador Jesucristo. Una inadecuada, una que nadie quería, no la querían. Pero fue la madre de la genealogía de Jesús. Jesús, nuestro Salvador. Que a la verdad Jesús mismo, como hijo del carpintero, no figuraba para ser el Mesías. No figuraba. Quizás el pueblo judío estaba esperando a alguien que fuera de la línea sacerdotal. Quizás. Pero uno que era el hijo del carpintero, hablaron de él. Aún Natanael dijo: ¿puede salir acaso de Nazaret algo bueno? Un nazareo, el hijo de un carpintero. Inadecuado, quizás, según los hombres. Pero sabemos cuánto la gloria de Dios se manifestó en él, a través de él, con él. Y este mismo Jesús, cuando escoge sus discípulos, escoge hombres inadecuados, entre los cuales estaba Pedro, Simón, hijo de Cefas, pescador, y dijo de él: tú vas a ser el líder. Y este Pedro entendió, después que él tuvo esa relación con el Espíritu Santo. Verán, Pedro mismo se sentía también inadecuado, porque cuando él negó al maestro, él se fue, huyó, se escondió. Pero cuando vino sobre él el poder, el Espíritu Santo de Dios vino sobre él, él sabía cuál era su posición. Él sabía que aunque los hombres quizás todavía lo miraban como aquel del vulgo y sin letras, él sabía que había algo en él. Algo lo había transformado de inadecuado a adecuado. Algo estaba en él. Dios estaba en él. Y él lo sabía. Y él lo titubeó. Cuando presentaban
o tenía que presentar defensa a la palabra o al evangelio, él se levantaba. Y cuando vio a este hombre que estaba en la puerta del templo, este hombre que según las tradiciones, como era cojo, no podía entrar al templo porque era considerado fruto o producto de una inmundicia, porque así los judíos y la historia, la tradición consideraba a aquel que tenía una deficiencia física. Así que él estaba a la puerta, y hay mucha gente que están a la puerta pensando cuándo puedo entrar, cuándo será el día. Y hay gente que han perdido toda la esperanza de venir a Cristo. Hay gente que han perdido la esperanza y se conforman con ser aquel que pida limosna. Y estoy hablando de esa limosna espiritual. Dice que lo traían y lo ponían ahí. Esa era su posición. Pedir limosna. Y hay gente allá afuera que están pensando que su posición es X o cual. Que no son dignos de acercarse al Maestro. Que no son dignos de acercarse a Dios. Por la condición en que viven. Y ¿sabes qué? Se conforman con una limosna. Se ponen un crucifijo. Se ponen tantas cositas que los hace a ellos pensar que estoy cerca de Dios. Porque se conforman con eso. Están en una limosna espiritual. Pero Pedro, entendiendo que hay un Dios que te hace adecuado, que hay un Dios que provoca un cambio en tu vida, dice que Pedro con Juan, fijando en él los ojos, y esa frase designa mirar con trascendencia. Ellos no estaban viendo simplemente a un cojo, estaban viendo a alguien donde Dios se podía glorificar. Estaban viendo al próximo predicador. Estaban viendo al próximo pastor. Estaban viendo al próximo ministro de Dios. Dice la palabra que Pedro miró, fijó en él los ojos y le dijo: no tengo plata ni oro que darte, mas lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. ¿Y qué creen que pasó? Nada. Él le dijo: levántate y anda, y el cojo todavía estaba allí. Lean. Porque el cojo no creía. El cojo ni siquiera, ¿qué fe? No tenía ninguna fe ahí. El cojo simplemente, este hombre está hablando de locura. Porque lo que el cojo esperaba era que le dieran algo de dinero. Y él se quedó ahí. Pero dice la palabra que Pedro lo tomó y lo levantó. Y dice que enseguida se afirmaron sus tobillos. ¿Sabes qué? Hay gente allá afuera esperando que lo levantemos. Hay gente aquí mismo en la iglesia esperando que lo levantemos. Tu hermano que tienes a tu lado quizás está esperando esa palabra, ese aliento, ese poder de Dios. Aleluya. Para ser levantado. ¿Cuántas manos hay aquí para levantar gente? ¿Cuántas manos de gente que éramos inadecuados? Ahora Dios nos ha llamado a su gloria y sabemos y entendemos que ya hemos sido llamados a levantar a otros. Y dice que lo levantó. ¿Y sabes qué? Él estaba, esta es la muestra de que él estaba esperando poder entrar. Dice que cuando los tobillos se le afirmaron, entró al templo, no caminando, brincando, saltando, alegre. Él estaba con esa ansioso de poder entrar. Gloria a Dios. Glorificando a Dios. Él entró glorificando y todos lo reconocieron que lo único para lo que él era adecuado era estar afuera. A estar afuera desde su nacimiento. Y todos reconocieron y glorificaron a Dios.
Oh Señor, te damos gracias. Gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias, oh Dios, porque tú nos traíste de las tinieblas a tu luz admirable, Dios. Oh Dios, gracias. Gracias porque, Dios, sabemos que en ti, Señor, en ti, oh Dios, somos más que vencedores. Oh Dios, aun cuando nos faltan las fuerzas, Señor, podemos confiar que en ti, oh Dios, podemos hacerlo. Tú nos llamaste y eres aquel, oh Dios, que nos respaldas. Ayúdanos a esforzarnos como Josué. Ayúdanos, oh Dios, que en medio de cualquier circunstancia podamos reconocer tu gloria en nuestras vidas. Ayúdanos a entender, oh Dios, que tú no nos has traído aquí para volver atrás. Ayúdanos a entender que la obra es tuya. Ayúdanos a entender, oh Dios, que contigo todo lo podemos. Oh mi Dios, danos las fuerzas donde no tenemos, oh Dios. Aliéntanos, Señor, a continuar en ti. Aliéntanos, oh Dios, a crecer en ti, oh Dios. Oh bendito Dios, grande eres. Aleluya. Póngase de pie, iglesia, y adoremos a Dios. Adoremos a Dios. Aleluya. Bendito eres, Dios. No hay nadie como tú. Levanta tus manos, iglesia. Esta es la hora. Esta es la hora de afirmar ese compromiso con Dios. Esta hora es de entender de que Dios fue el que te llamó. Esta es la hora de entender que sí puedes, que sí podemos en el Señor. Grande eres, Señor, alaba a tu Dios, iglesia. Oh Dios mío, toma cada hombre, cada mujer en este lugar, Señor. Tú conoces, oh Dios, tú nos conoces. Danos tus fuerzas. Gloria a Dios, aleluya. Sí, Señor. Sí, Dios. Aleluya. Oh, sí, Señor, quema. Espíritu Santo. Espíritu Santo. Oh, Dios. Dile, iglesia. Dile, iglesia. Como aquella salsa que estaba ardiendo delante de Moisés. Oh, fuego de Dios. Fuego de Dios. Fuego de Dios. Aleluya. Purifícanos. Levántanos, Dios. Aleluya. Fuego de Dios, quema.
Gloria al Señor.